Adelante, Muy puedes bien, comenzar. gracias Samuel. Segundo domingo de Pentecostés es el que viene ahora de acuerdo con el leccionario trienal, estamos recorriendo el ciclo C del leccionario trienal. Y el texto que corresponde para este domingo, el evangelio que corresponde para este domingo próximo, entonces, es el que encontramos en Lucas capítulo 8, los versículos 26 hasta el 39. Ese es el texto que vamos a estar considerando hoy o revisando hoy en el original y haciendo algunos o abriendo la conversación para algunas apreciaciones sobre el texto en miras de la predicación. La idea del espacio este no es obviamente hacer un sermón ni preparar el sermón al pastor, esa tarea del pastor que conoce su rebaño, pero sí es tal vez compartir algunos aspectos más que nada como previos del análisis del texto que nos ayuden luego a pensar el sermón y a planear el sermón. Vamos a comenzar con un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, tú has preparado para los que te aman cosas buenas que sobrepasan nuestro entendimiento. Aleja de nosotros todo pecado y deseo maligno y derrama en nuestro corazón tu Espíritu Santo para que nos guíe en toda santidad y pureza. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La propuesta es, como la habíamos hecho ya la semana pasada también, inicialmente un poco, no un poco, inicialmente de mi parte para el otro lado, pero de todos modos, si hay aportes, preguntas o comentarios, la intención es que tengamos ida y vuelta, que no sea solamente un video o un monólogo, sino que ustedes mismos si tienen tal vez consideraciones o apreciaciones al texto o también preguntas y si es posible tal vez elucidarla, fantástico, si no nos quedará como tema para otra vez y para seguir conversando. Pero como digo, la idea es si es posible no monólogo, fantástico. Así que siéntanse libres a cortar lo que traiga o a preguntar o plantear algunas cuestiones cuando ustedes las vean necesarias. Sí, vamos a hacer un repaso breve de la etapa o de la época del año en la que estamos entrando. En el otro video de la reunión de ayer, en el que estudiamos el Evangelio según el ciclo anual o el calendario histórico, ahí tal vez va a estar un poco más extenso o ampliado esto, pero igualmente quería en esta ocasión también compartir algunas cuestiones sobre, antes de entrar en el texto mismo, algunas cuestiones sobre el tiempo del año eclesiástico en el que estamos ingresando. Hemos celebrado Santísima Trinidad el domingo pasado y ahora entramos en este largo tiempo de la Iglesia. El gráfico este se entiende casi como un reloj, empezando desde arriba lo que serían las 12, donde empieza el año eclesiástico, recorriendo uno de los grandes tiempos del año, el tiempo de la Navidad. Celebramos la encarnación del Señor Jesús eh, en Adviento, la Navidad, la Epifanía, la transfiguración como cierre de la celebración de la Epifanía, para abrir paso al segundo gran tiempo de la Pascua, que empieza, como sabemos, en miércoles de ceniza. Recorremos Cuaresma para finalmente recorrer la celebración de la Pascua misma, que termina con o que nos lleva finalmente hasta el domingo de Pentecostés, la entrega del Espíritu Santo del Señor exaltado. Y Pentecostés y Trinidad funcionan casi como bisagra para abrirnos a este tercer tiempo de la iglesia. El más extenso son veintitantos domingos, y el más tal vez complejo como decíamos ayer,
para pensar los énfasis de esta etapa. Quizá en la otra parte festiva, lo que se llama la parte festiva, que es tiempo de Navidad y tiempo de Pascua, los mismos episodios de la historia de Cristo, o de la vida de Cristo, van orientando qué celebramos domingo a domingo y nos enfocan particularmente en esa historia fundamental nuestra, la historia de este Cristo encarnado y muerto y resucitado por nosotros. Ahora, ¿qué celebramos o en dónde ponemos la mirada en el tiempo de la iglesia que estamos abriendo ahora? Me parece un poco desafiante a veces pensar esto, y de hecho entre los especialistas de la liturgia también es todo un tema de discusión. ¿Qué hacemos aquí? ¿Dónde ponemos la mirada? ¿Dónde ponemos la cabeza? Ayer compartía algunos aportes de especialistas en liturgia sobre entonces qué pasa en este tiempo de la iglesia y a qué nos dedicamos especialmente en este tiempo de la iglesia. Básicamente lo que he podido descifrar o percibir entre los comentarios de los especialistas que describen este tiempo de la iglesia son dos grandes temas que hacemos aquí. Uno es la celebración o el recorrido de nuestro camino hacia el fin de los tiempos, y otro de los grandes énfasis para esta etapa es el dedicar este tiempo, ahora que no tenemos grandes fiestas cristológicas, dedicar entonces el tiempo a la catequesis de la iglesia y al repaso de la doctrina cristiana. Repaso comentarios de algunos especialistas en cada uno de estos dos énfasis. Arthur Schacht tiene en su libro Cielo en la Tierra, que está accesible en BDMA en la plataforma, en español, si ustedes lo buscan, allí tiene algún párrafo, me parece muy bueno realmente lo que él comenta, y él reconoce, bueno, sí, esta etapa parece interminable, la etapa de la iglesia, pero, dice Arthur Schacht, esa es precisamente la gracia de esta etapa, que parezca interminable. Domingo tras domingo parecemos estar haciendo la misma cosa, pero no para aburrimiento, sino porque de alguna forma lo que estamos haciendo aquí es saboreando de antemano la realidad eterna de la iglesia triunfante. Ya participamos en la salvación o en la redención y en la liturgia de la iglesia en la eternidad. Randy Asbury, un pastor del Sínodo de Missouri, él, señala como los tres grandes tiempos, el de la Navidad, Pascua y el tiempo de la iglesia, todos giran en realidad en torno a muerte y resurrección del Señor, pero de una forma diferente. Mientras que el tiempo de la Navidad nos prepara para la muerte y resurrección, el tiempo de Pascua revela estos eventos, la muerte y resurrección del Señor, y el tiempo de la iglesia proclama la muerte y resurrección para nuestra vida hoy. Básicamente en términos de nuestro propio recorrido por esa historia cristológica que acabamos de celebrar y que ahora hacemos nuestra, o en la que ahora somos participados. Yo pensaba casi uno podría estructurarlo entonces a esta misma idea de Asbury en términos de la celebración de la venida del reino. El primer periodo nos mueve o nos lleva desde la venida del reino en la carne al segundo periodo que nos pone la mirada en la venida del reino en palabra y sacramento. El Cristo encarnado ahora, luego de hacer su tarea de muerte y resurrección, entrega su palabra y sacramento como dones de vida eterna. Y esto proyecta a la iglesia que nace de la palabra y los sacramentos hacia la nueva venida en gloria en el día último. De modo que cada uno de estos periodos ronda en torno a esta forma de la venida del reino de Dios, primero en la carne, luego en palabra y sacramento, y finalmente en el tiempo de la iglesia, proyectándonos o caminando hacia el fin de los tiempos o hacia la venida en gloria del Señor.
Dos liturgistas más que he leído por ahí para pensar un poquito en este tiempo de la iglesia, Stephen Wright y Timothy Maschke. Los dos escriben sus propios textos diferentes. Ellos coinciden en que este tiempo entonces de la iglesia celebra la sacralidad o lo sagrado, no solamente de la historia de Jesús en su nacimiento, vida terrenal y oficio en la tierra, sino celebra la sacralidad o lo sagrado del tiempo actual de la iglesia. La iglesia no está en un tiempo profano, aunque estamos en este todavía no de padecimiento y en este valle de lágrimas. De todos modos, la iglesia ya celebra en su propia historia la historia de Cristo. Eh, los dos autores que ponen la mirada con respecto a la comprensión de esta etapa o de este tiempo de la iglesia en la función catequética o en aprovechar los domingos que tenemos ahora y que se nos abren ahora, en los que no celebramos específicamente algún momento de la vida de Cristo, aprovechar estos domingos para catequizar a nuestra congregación y repasar. Fritzler plantea la doctrina cristiana, cosa que es una tradición antigua de la iglesia, y en la Reforma particularmente, este tiempo de Trinidad era un tiempo en el que al menos en dos periodos se eh, concentraba la predicación o se dedicaba una serie de sermones al catecismo, a las partes principales del catecismo, eh, y Philip Fattaiger, él habla acerca de las fiestas menores que sí, y las conmemoraciones que sí tenemos durante este periodo de la iglesia, que se vuelven oportunidad. Entonces, estas fiestas menores, en las que celebramos y recordamos el ejemplo de fe y de servicio de los santos de la iglesia, esto se abre como oportunidad para enseñar y recorrer la historia de la iglesia. No solamente aquel episodio, aquel gran episodio y aquella gran historia fundamental de la que vive la iglesia, que es la historia de Cristo, sino también la historia de la iglesia a la que pertenecemos, el recuerdo de quienes fueron nuestros antecesores en la fe y cómo ellos dependieron de la doctrina, de la verdadera doctrina, y confesaron la verdadera doctrina en el contexto en el que vivieron. Así que Fattaiger señala o propone justamente utilizar este tiempo con todas sus celebraciones menores o las fiestas menores y conmemoraciones. eh, Propone concentrarnos en estas figuras y aprovechar esas figuras, obviamente no para exaltarlas o divinizarlas, pero sí para explorar y enseñar a nuestra iglesia la historia que tenemos por detrás en estos 20, 21 siglos. Eh, el mismo Asbury que tenemos mencionado aquí, el Randy Asbury, él elabora en base a un material publicado por CPH en el contexto de la publicación del último himnario, el LSB, eh, elabora cuatro grandes énfasis igualmente que sí le dan cierta estructura al periodo de la iglesia, al tiempo de la iglesia. Señala Asbury y Gerke que ellos señalan que están estos centros de gravedad, por decirlo de alguna forma, dentro de este largo periodo de la iglesia o después de Pentecostés, de modo que las lecturas que el leccionario anual o el histórico selecciona se concentran o representan ciertos énfasis más o menos reconocibles. La primera tanda o los primeros domingos, ahora que tenemos el tiempo de la iglesia, todavía resuenan al gran evento de Pentecostés, poniendo la mirada en cómo la iglesia nace y subsiste bajo el influjo del Espíritu Santo, para luego, cuando celebremos
el día de Juan el Bautista, coincidentemente tener varias lecturas que ponen la mirada en el contenido propio de la predicación de Juan el Bautista, el arrepentimiento, la fe y la nueva obediencia como marcas características de la marcha o del camino de la iglesia. Fines de septiembre vamos a celebrar San Miguel Arcángel y también, coincidentemente, varias de las lecturas de los evangelios ponen la mirada en la lucha del cristiano contra Satanás y el ataque de Satanás en contra de la iglesia, pero a la luz de la victoria de Cristo sobre el enemigo. Para finalmente, los últimos domingos del periodo de Trinidad, ya anticiparse al tiempo de Adviento, con textos que miran hacia la segunda venida y el juicio final y que ponen un énfasis o tienen un énfasis en el tema de la expectativa por la liberación final y la esperanza del fin de los tiempos. Así, aunque tenemos un único periodo sin tal vez eventos muy claros como en los otros del tiempo de Navidad, el tiempo de la Pascua, de todos modos, Trinidad tiene estos énfasis que uno puede utilizar para orientar la predicación en forma temática, ¿no es cierto? Entonces, una serie de domingos, del 1 al 6 de Pentecostés, se mueve en torno al primer tema del Pentecostés, luego Juan el Bautista con la predicación suya y luego la lucha de la iglesia para finalmente mirar en espera del fin de los tiempos que vamos a celebrar en forma definitiva en Adviento. Entre las grandes festividades tenemos este recorrido, entonces, que es el recorrido de la vida actual de la iglesia, nacida de la entrega del Espíritu Santo, viviendo en arrepentimiento, en fe y en nueva obediencia como la nueva vida a la que somos abiertos, en tentación y en lucha frente al ataque satánico, pero que sucede por primera vez dentro del marco de la victoria que Cristo obtuvo sobre Satanás, para mirar y ansiar y clamar el venga a nos tu reino del fin de los tiempos también, ¿no es cierto? Esto, como digo, tal vez nos puede orientar, y yo creo que de alguna forma sí lo hace, nos puede orientar bien en qué hacemos en cada tiempo, durante todo este largo tiempo de la iglesia, ¿no? Quería, si no hay preguntas sobre esto, o si hay preguntas, bienvenido también. Yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, el último slide, eso fue solamente como pensando en la vida de la iglesia en 4 distintas divisiones. ¿Eso es lo correcto? Pensar Sí. en como los temáticos que se trata de Juan el Bautista, San Miguel Arcángel, etc. Como 4 diferentes aspectos de la iglesia cristiana, mientras que estemos esperando. Del tiempo de la iglesia, ¿no es cierto? Ok. Perfecto. Claro, lo que plantean Asbury y Gerke es lo siguiente: este tiempo de la iglesia no es que es todos los domingos la misma cosa, o todos los domingos nada, ningún tema en particular. No, el leccionario, al menos el leccionario histórico, sí tiene estos movimientos en torno a estos 4 episodios o 4 celebraciones, ¿no es cierto? Pentecostés ya pasó, pero de todos modos en los primeros domingos de la iglesia es como que todavía resuena Pentecostés, o tiene como una especie de eco el Pentecostés en estos primeros domingos. Luego el tiempo de la iglesia se va a concentrar en temas muy identificables con justo la fiesta que vamos a tener de Juan el Bautista, el día de Juan el Bautista. Esto, si mal no recuerdo, es en realidad ahora a fines de junio. Para luego, en septiembre, a fines de septiembre, cuando celebremos el día de San Miguel Arcángel y la victoria de Cristo sobre Satanás,
coincidentemente las lecturas también nos van a llevar a este tipo de temas de la persecución o del acoso satánico y de la lucha de la iglesia contra la carne, contra Satanás, y los últimos domingos entonces a temas ya anticipados del Adviento de alguna forma, ¿no? Ok, Pensando en la segunda venida. ok. Entonces, Mm. aunque no tenemos grandes hitos como sí los tenemos en el tiempo de la Navidad o en el tiempo de la Pascua, de todos modos tenemos énfasis y tiene cierta estructura lógica de alguna forma el tiempo este de la iglesia, ¿no? Esto sirve, yo creo, sirve para el pastor y para el predicador en cómo en, enfocar la predicación de cada domingo de forma que no sean islas aisladas, cada domingo una predicación con cosas o temáticas que no tengan relación continua, ¿no es cierto? Esto permite al predicador entrar en el tiempo de la iglesia con una lógica de alguna forma, ¿no es cierto? Para sí aprovechar este tiempo en catequizar a la iglesia en cómo vivir como iglesia en este tiempo después de la venida del reino en Cristo, después de la entrega del Espíritu Santo de donde nació la iglesia y con miras al fin de los tiempos hacia el que nos encaminamos, ¿no? ¿De qué se trata ser iglesia en este tiempo? Se trata de ser iglesia que depende de los dones del Espíritu Santo en la palabra y los sacramentos, que recibe los dones en arrepentimiento, en fe, en nueva obediencia, que atraviesa la lucha contra el mundo, contra la carne y contra Satanás bajo la novedad de la victoria de Cristo contra Satanás y en espera de la liberación final o de la segunda venida de Cristo, ¿no? Esto entonces va marcando como etapas dentro de este gran tiempo de la iglesia, ¿no? En el leccionario trienal, esto es bien marcado y bien claro en el leccionario anual en realidad. En el leccionario trienal, el que estamos considerando hoy, uno podría decir también sucede algo bastante parecido. Aquí tengo en pantalla el leccionario del Sínodo de Missouri que ustedes pueden encontrar en la página del Sínodo. Pasa algo más o menos parecido, pero quizá lo característico del leccionario trienal y el aporte que ha sucedido con esto de empezar a usar un leccionario trienal, un año Mateo siendo el gran evangelio, el siguiente año Marcos siendo el gran evangelio que domina y que atraviesa todo el año, y en este año estamos recorriendo el ciclo C, el tercero del trienal, recorriendo todo Lucas. La marca particular o característica del leccionario trienal es lo que se llama la lectio continua o la lectura continua de documentos enteros, ¿no es cierto? Obviamente el Evangelio es el texto que recorremos en forma continua. Miren, noten cómo aquí en el periodo después de Pentecostés empezamos con Lucas 8, 9, 10, 11, 12, 13, avanzamos hasta que termine el año eclesiástico con la escena de la crucifixión y particularmente enfoca en la promesa del Señor al otro que está haciendo, al malhechor crucificado y arrepentido, con esta promesa de te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no es cierto? El mismo movimiento desde Pentecostés, debemos decirlo, hasta Adviento, y esa movida de la primera venida de Cristo a la segunda venida de Cristo sucede también en la continuidad de estas lecturas. Pero particularmente, tal vez antes de salir de esta pantalla, también sucede algo de esto de lectura continuada, como notarán en la epístola. Gálatas recorremos
media carta a los Gálatas aquí, para seguir con Colosenses, últimos textos de Hebreo, Filemón, Primera Timoteo, Segunda Timoteo, y algunos textos finales de Segunda Tesalonicenses y otra vez un texto de Colosenses. Bastante del corpus paulino sí, bastante del corpus paulino. Al comienzo del año hemos tenido Romanos, Primera Corintios como textos que han dominado Filipenses también, que han dominado la lectura de la epístola. Pero ahora en esta parte entonces tenemos, como digo, Gálatas, Colosenses hacia el final del corpus paulino, hasta el final del corpus paulino básicamente. Ahora bien, si bien tenemos esta lectura continuada más o menos de cartas, esto se aplica realmente a la lectura del Evangelio en el periodo, en este periodo del trienal. Esto obviamente pone otro criterio diferente al que recién señalábamos para la elección de los textos otro criterio diferente a este de los énfasis que el leccionario anual realmente tiene y sigue, ¿no es cierto? No obstante, la selección del evangelio que vamos a tener ahora en esta etapa hoy vamos a ver uno de los textos con los que termina en la estructura de Lucas, por ejemplo. Hoy tenemos el primero del periodo después de Pentecostés, uno de los últimos textos del ministerio de Jesús en Galilea. El resto de toda esta etapa del tiempo de la iglesia vamos a tener el largo recorrido de Jesús hacia Jerusalén para, en los últimos domingos, tener algunos textos, no muchos, pero 3, 4 domingos vamos a leer porciones de Lucas de el ministerio de Jesús en Jerusalén, o sea, la última parte antes de la muerte, ¿no es cierto? Preparándonos para el final del recorrido. Arthur Schaas entiende en su comentario al Evangelio de Lucas, al Evangelio que domina todo este ciclo C, entiende al Evangelio de Lucas como un Evangelio catequético. No solamente para los que no eran bautizados todavía, sino para toda la iglesia, lo plantea él, pero el lector es un catecúmeno, y la iglesia que lee el Evangelio y que va a leer durante todos estos meses al Evangelio de Lucas es una iglesia de catecúmenos, alumnos del Evangelio que aprendemos a participar en la historia de Cristo y que caminamos junto con el Señor, que particularmente en Lucas, en gran medida camina hacia Jerusalén, hacia su destino de muerte y resurrección que va a suceder en la ciudad de Jerusalén. Así caminamos nosotros también en este periodo que viene ahora hacia aquel norte, hacia aquel destino junto con el Señor, pero que es también destino de la iglesia, nuestra propia muerte, nuestra propia participación en el padecimiento juntamente con Cristo para recibir participación en su resurrección. No sé si hay preguntas o comentarios sobre esto. Si no, yo diría de avanzar al texto que nos está pasando la mitad de la hora y todavía ni empezamos con Lucas 8. Pero bueno, me parecía necesario igualmente tener algunas observaciones sobre el periodo de la iglesia, especialmente para permitirnos enfocar las predicaciones que vienen aquí, ¿no? Lucas 8, 26 al 39, el texto del exorcismo del endemoniado de Gerasa o de Gadara, depende la versión. Vamos, leo el texto griego y bueno, ustedes tienen ahí a la derecha el
texto de Reina Valera, traduzco en forma libre o traduzco yo el texto griego. Así podemos también contrastar con Reina Valera aquí. Kai katepleusan eistenhoran ton gerasenon y emprendió viaje. El catapleuo es un verbo náutico, un verbo de viaje náutico, ¿no es cierto? Es decir, navegar. Y emprendió viaje de barco hacia la región de los Gerasenos, Getis estin antipera tes Galileas, la cual está al frente de Galilea, del otro lado de Galilea. Luego vamos a ver un mapa como para ubicarnos un poco en este espacio y también en la referencia de Gerasa o Gadara, aquí dice la región de los Gadarenos, que son dos lugares diferentes, y en el griego de Nestlé Aland tenemos una elección de la ciudad de Gerasa, y en Reina Valera, como el texto mayoritario o el Textus Receptus, tenemos la ciudad de Gadara. Después comento un poquito sobre esto. Exeltonti de auto epitengen, al salir o en el acto de salir él, Jesús, a tierra o sobre tierra, hipentesen anertis, le salió al encuentro cierto hombre, ectespoleos de la ciudad, ejon daimonia, el cual tenía, teniendo, aquí tenemos un participio que está funcionando en forma adjetival, describiendo al hombre, el cual tenía demonios, Caijrono Jicano, y por un tiempo considerable, Uk Enedisatojimation, no había usado vestimenta, no se vestía no había vestido una túnica, Kai Enoikia Uk Emenen, y en una casa no había parado, no había residido, Al Entoismnemasin, sino más bien entre los sepulcros, entre las tumbas. Y donde Tonyesun, al ver pues a Jesús, Anacraxas levantó la voz o gritó o dio voces, dando voces. Aquí tenemos un participio auristo que indica de qué forma hace la acción principal, que es la del verbo prospipto, aquí en el segundo reglón. Prosepesen auto, se postró o se arrojó delante de él o hacia él, caifoneme gale eipen, y con voz grande o con voz fuerte dijo, tía moica y soy, que a ti y a mí, o que entre ti y yo, Jesús huye tu ceu, tu gipsistu, Jesús, hijo del Dios Altísimo. Deo maisú, te imploro, te ruego, a mí, basanices. Aquí tenemos la partícula negativa y el pronombre personal, ¿no es cierto? Son dos términos diferentes. Me basanices, no me castigues o no me tortures, no me atormentes, pone Reina Valera aquí. Parengue ilen gara topneumatito acazarto, pues le había ordenado, le había dado la orden Paranguelo, pues le había dado la orden al espíritu impuro, exelfein apotu antropu, que salga del hombre, del hombre. Polois gar chronois sinerpaque y autón, pues muchas veces, o en muchas ocasiones, había tomado o controlado, dominado, sin harpazo. Harpazo es agarrar por la fuerza, y sin harpazo es violentar a alguien, agarrarlo en forma violenta. Esto es un perfecto de sin harpazo. Pues muchas veces o en muchas ocasiones lo había violentado o lo había controlado por la fuerza, Kai
edesmeueto jalicesin caipedais, y cuando lo ataban, o cuando era atado, perdón, esto es pasivo, tercera persona del singular, imperfecto. Cuando lo solían atar con cadenas y cepos, o cadenas para el pie puntualmente, filazómenos, a fin de encerrarlo, cae diarreson tadesma. Él incluso rompía, diarregnimi es el verbo, aquí tenemos un participio, rompiendo las cadenas, o aquello con lo que era apresado, el launeto hipotudaimoniu, siendo arrastrado o llevado por la fuerza por el demonio, llevado por la fuerza o arrastrado por el demonio hacia los lugares desérticos. Versículo 30, Eperotes en de autón jo Jesús, Jesús le preguntó a él, ti soy onomaso estin, ¿cuál a ti es el nombre? ¿O qué nombre tienes? ¿Cuál es el nombre para ti? Jode Eipen Legión, el cual respondió, o el cual dijo, Legión. Jotiei Selfen Daimonia Polaeis Auton, porque habían entrado muchos demonios adentro suyo. Cae para Calun Autón, Giname Epitaxe Autois, y rogaron, le pidieron a él que no les ordene, Eisten Avison Appelfein, irse hacia el abismo. Le rogaron los demonios que Cristo no dé la orden para que vayan ellos hacia el abismo. En de que agele joiron hicanon boscomene en teorei. Allí, en aquel lugar, pues había una piara, un grupo, como un rebaño, pero piara es el término en realidad, aquí como lo llama hato, pero es hato o piara, de cerdos, de una gran cantidad de cerdos que estaba alimentándose en las montañas o en el monte. Cai parecale sanautón, y le imploraron a él, o le pidieron a él, gina epitrepse autois, que les permita a ellos, eisekeinus eiselfein, les permita a ellos entrar adentro de los cerdos, ¿no es cierto? Cai epitrepsen autois, y se los permitió. Exelzonta de tataimonia apotu antropu, una vez que salieron los demonios del hombre, Eiselthon e Istus Hoirus, entraron adentro de los cerdos, Kai Jormes en Geagele, y la piara o el hato de cerdos, el grupo de cerdos, corrió violentamente, o salió corriendo, Katatu Kremnu, en contra de un risco o un declive, puede ser de una especie de acantilado, Eistenlimen cae a Pepniger, hacia el lago, y se ahogó la piara entera. Versículo 34, y dontes dejo y vos contesto gegonos, al ver los que estaban alimentando a los cerdos, es decir, los que cuidaban a los cerdos, togegonos, lo que sucedió, esto es participio perfecto de ginomai, al ver los que alimentaban a los cerdos lo que había sucedido, Efigon kai apenge ilana istempolin, huyeron y anunciaron a la ciudad kai eistusagrus, y a los campos de alrededor de la ciudad. Excelson de Idein togegonos,
salieron pues a ver lo que había sucedido, que elfon proston Yesun, y vinieron hacia Jesús, que heuron cathemenon tonanthropon, y hallaron, esto es cathemai, participio de cathemai, perdón, esto es imperfecto, no, participio pasivo, ¿sí? Y hallando al hombre, abjuta daimonia excelten gimatismenon, hallando al hombre del cual los demonios habían salido, lo hallaron vestido, cae sofronunta, y cuerdo o en sus cabales, sofroneo es el verbo, es, para, para alguien que piensa en forma correcta o que, sí, para alguien que está en sus cabales, para tus podas, tu Jesús, junto a los pies de Jesús, cae fobecesan, y tuvieron no tenemos pasiva aquí del aoristo, eh, fueron llenados de temor, no fueron llenos de temor. Pengeilan de autois joidontes pos esoce jodaimonisteis. Les anunciaron pues a ellos los que habían visto cómo fue salvo el que había estado endemoniado. Noten el participio pasivo aoristo de daimonizo aquí. Kai erotes en autón, y le pidieron a él japantoplesos, toda la multitud tesperijoru tongerasenón, de los alrededores de los gerasenos, apeltein apautón, que se vaya de ellos, jotipobo megalo sineijonto, porque con un gran temor habían sido tomados o habían sido controlados. En un castellano un poco mejor, porque estaban padeciendo un gran temor, ¿no es cierto? Autos de Envás, él entonces, embarcándose en vaino, subiendo al barco, Hipestrepsen, se volvió. Edeito de autú, esto es Deomai, imperfecto de Deomai, empezó a rogarle a él, o de él, Joaner, Abju Exelelicei, el hombre de quien habían salido Tadaimonia, los demonios, Einai sin auto, estar junto a él. Apelicen de Auton Legon, pero lo despidió a él diciendo: Hipóstrefe, vuelve, eistonoi con su a tu casa, kai diegu, y narra, diageomai es el verbo este es un imperativo de diageomai, y narra o cuenta cosas soy epoyes en joteos, todas las cosas o cuanto a ti te ha hecho Dios. Kayapelsen, Katholen Tempolin, y se fue a toda la ciudad Kerison, para predicarle a toda la ciudad, José Poyesen auto Joye Jesús, todo cuanto le hizo a él Jesús. Bien, texto un poco largo, pero notable realmente. ¿Preguntas o comentarios sobre la traducción o alguna observación sobre el texto en sí, algún aspecto lingüístico o de traducción misma? No sé si hay. Tenemos esta estructura, o fui marcando junto al texto mismo
lo que podrían ser fases de la narrativa del texto, el conflicto inicial en el que sucede el encuentro entre Jesús y el endemoniado, con el comentario que Reina Valera aquí pone entre paréntesis en el versículo 29 entero. No está mal la comprensión de todo este versículo como una nota parentética que explica por qué el endemoniado enfrenta a Jesús, sale al encuentro de Jesús, se postra o se arroja delante de él y pronuncia, perdón, cuestiona el acercamiento de Jesús en el qué a ti y a mí, y pronuncia esta confesión fundamental sobre la identidad divina de Jesús, Jesús, Hijo de Dios, del Dios Altísimo, y el ruego finalmente de no me tortures o no me atormentes. Aquí explica entonces en el versículo 29 por qué eso, es que Jesús estaba dándole la orden al espíritu impuro de salir, y tenemos esta otra explicación más sobre quién era ese espíritu y la potencia que este espíritu tenía y cómo controlaba al hombre al punto de hacerle romper las cadenas y huir cada vez que lo querían encerrar a las partes desérticas. Luego de este conflicto inicial, encuentro y este ruego, tenemos lo que podría llamarse capacidad, sí, lo que podría ser entendido como capacidad que prepara para el cambio repentino. La capacidad es aquí en la conversación entre Jesús y el demonio, que casi parece una negociación, ¿no? Ellos plantean, bueno, antes Jesús pregunta por el nombre y se comenta sobre esta particularidad, es una multitud de demonios que lo poseen, y el ruego de ellos de no ser echados al abismo, sino ser enviados a los cerdos. El abismo, como recordamos en la literatura bíblica, ya lo tenemos en los primeros versículos de Génesis, el abismo primigenio o previo a la historia de la creación misma, como de alguna forma representando caos y caos anticreacional, y el abismo va a atravesar o va a volver a aparecer como un escenario propio para el destino de Satanás y de sus huestes, ¿no es cierto? Apocalipsis va a tener este mismo término para aquel lugar en el que sea arrojado finalmente Satanás, en conciencia de que este va a ser su lugar de destino, va a ser el lugar de destino de ellos. Ruegan todavía no ser arrojados allí, y a cambio proponen ser enviados a los cerdos. Ya vamos a volver a la imagen de los cerdos, pero por ahora vamos a dejarlo ahí. Tenemos esta capacidad, que es esta aparente negociación o esta conversación entre Jesús y Satanás, para dar paso al cambio repentino. Versículo 33 es donde sucede la salida de los demonios, la liberación de este endemoniado y el envío de los cerdos, de los demonios a los cerdos, y el destino igualmente o paradójicamente en el abismo de esos mismos cerdos. Caen por el despeñadero hacia el lago, toda la imagen propia del destino final de Satanás en forma anticipada, para ahogarse, para ser destruidos así. Y dos desenlaces que nos relata el texto de Lucas. El primero es el efecto que tuvo este exorcismo y todo este episodio con los dueños o los que cuidaban a los cerdos y la gente de la región, que teme o que queda sometida a un gran temor por lo que estaban viendo,
no solamente en el endemoniado, sino particularmente en lo que podía representar Jesús y el pedido de que se vaya entonces, no querían tenerlo allí, y el otro desenlace del efecto que esto tiene en el endemoniado, o el que era endemoniado. Él quiere estar con Jesús, pide estar con Jesús, pero este Jesús lo envía para narrar o contar todas las cosas que noten no juego de palabras, sino la confesión sobre la divinidad de Cristo que tenemos aquí. eh, Vuelve a tu casa y cuenta o narra todo lo que Dios, Jote o Sepoyesen soy, te hizo a ti. Y el narrador entonces nos dice que de hecho volvió y dio testimonio a toda la ciudad, a lo largo de toda la ciudad, de todo cuanto hizo con él o a él, Jesús. Jesús. El, el, la historia cierra con esta gran confesión de la divinidad de Cristo, con la que de hecho abrió en la confesión de los demonios, en el versículo 28, lo primero que hacen con él es reconocer quién es él, con este lenguaje propio de Lucas, el Hijo del Dios Altísimo, así como el ángel se lo dijo a María, y así como lo tuvimos en algunas otras ocasiones a lo largo del Evangelio. Dos grandes confesiones de la divinidad de Cristo que enmarcan a nuestro texto. Después de un episodio en la perícopa anterior es Jesús calmando la tormenta y los discípulos poniendo esta pregunta en gran medida retórica, pero que de todos modos muestra la infancia o la ceguera espiritual de ellos de quién es este que hasta las tormentas le hacen caso, le obedecen. Obviamente la respuesta es solamente Dios es aquel que había controlado las aguas y que tenía poder para hacer esto. Pero ellos estaban todavía en el modo pregunta sobre la identidad de este Jesús. Aquí en nuestro texto tenemos esta gran confesión doble de la divinidad de Cristo en boca de los demonios y en boca del exorcizado o de este que había sido liberado por los demonios. No sé si hay comentarios o preguntas. Yo estoy curioso, ¿cómo explicaríamos por qué la gente, si el pueblo ya había tratado de atar a ese hombre endemoniado, por qué tendría temor después de ver lo que Jesús le hizo, en vez de celebrar? Buena pregunta. Por un lado, obviamente esto es lo que sucedió concretamente, pero recordemos cómo Lucas una y otra vez hace cierto eco entre el relato de un volumen y del otro volumen, de Lucas Hechos. Y cómo tenemos casi aquí en el episodio, allí en Gadara del otro lado del mar de Galilea, una reacción que luego en Hechos vamos a tenerlo una y otra vez también. Ante la predicación del Evangelio por boca de los apóstoles, tenemos normalmente este tipo de reacción de mejor andate, o no te queremos aquí, por los efectos que el Evangelio trajo o traía. Pensemos tal vez ahora sí, todavía para responder a lo tuyo, Paul, avanzo un poquito con respecto al tema del lugar en el que esto sucede. El texto nos dice que es en el mar de Galilea, sí, del otro lado de Galilea, que es territorio pagano en realidad. Este exorcismo sucede no en territorio judío, no con población judía fiel, sino en realidad con población pagana o con cierta mezcla posiblemente, pero básicamente pagana. La región probablemente haya sido la Decápolis, la provincia de 10 ciudades, Decápolis,
establecida por el Imperio Romano como un frente antisemita, antijudío, tanto desde un punto de vista político como también o cultural, como también desde un punto de vista religioso. De modo que lo que tenemos de este otro lado del lago, donde sucede el milagro, el texto nuestro, es territorio idólatra, impuro realmente, y que no tenía relación con el Dios de Israel. Y quien viene aquí, un judío, un maestro o profeta que probablemente haya sido ya conocido por esos mismos, muestra no solamente ser esto, un profeta, un maestro, sino probablemente el Dios de Israel mismo, produciendo semejante milagro en el control sobre los poderes satánicos más incontrolables que ellos habían, de los cuales ellos eran conscientes. Así que posiblemente, eh, la, pensando en tu pregunta, ¿por qué el temor en vez del regocijo o por qué el rechazo en lugar de la recepción? Eh, creo que especialmente el concepto de temor está ligado con el temor ante la identidad divina de este Cristo, que es reconocida como un Dios no amigo para ellos, o no su Dios, ni un Dios que viene o que representa para ellos beneficios, sino desde el prejuicio de ellos, un Dios que puede representar condena para ellos por su impureza o su impiedad, ¿no es cierto? Adicionalmente, tal vez uno podría decir, viene a hacer desastres entre ellos. Marcos nos dice que la piara de cerdos, el grupo de cerdos estaba formado por 2000 cerdos, lo que representa obviamente desde un punto de vista económico una pérdida tremenda, o el efecto que tuvo lo que está haciendo Jesús es eh, totalmente desastroso para ellos o perjudicial para ellos desde un punto de vista, como digo, económico, ¿no es cierto? Casi resonando, como digo, a lo que va a suceder luego con la predicación del Evangelio, por ejemplo, en Éfeso, cuando el culto a Artemisa, la diosa de Éfeso, cae por causa de la conversión de los habitantes de Éfeso. Y el efecto que esto tiene es rechazo hacia Pablo, hacia el Evangelio, por el perjuicio que representaba económicamente para el mundo pagano la predicación del Evangelio, ¿no? No sé si esa es la intención de Lucas, pero no sería extraño que sí lo sea, que Lucas justamente está ligando el rechazo aquí con lo que va a suceder luego con el Evangelio. No solamente temor religioso delante de un Dios que puede ser tomado como solamente peligro espiritual o un Dios que viene a condenarlos en sus pecados, sino por el efecto que todo esto tiene, ¿no es cierto? El lugar, tal vez hago el comentario con respecto al lugar. Aquí tenemos 3 ciudades con un nombre medio parecido: Gergesa, Gadara y Gerasa. En el texto griego, probablemente según el comité de los que han editado el texto griego de Nestlé Aland, la elección la elección es el término Gerasa, pero noten la cantidad de distancia que tenemos entre el mar de Galilea y la ciudad de Gerasa aquí debajo, ¿no es cierto? Son 50 kilómetros más o menos de distancia, cosa que hace realmente poco posible que se trate de esta ciudad donde sucede esto. Gadara aparece en la Reina Valera y es a todas las luces una corrección de escribas para acercar Lucas al término que aparece en Mateo. Gadara es el término en Mateo. Orígenes dicen tampoco es Gadara, seguramente, porque estos son 8 kilómetros de distancia que tenemos aquí también. Orígenes es quien propone por primera vez en la ciudad de Gergesa como el lugar donde sucede nuestra historia,
lo que sería posible. Jerjesa, el término jerjesa significa los que han rechazado, los que se han alejado. Y lo que dice la tradición es que posiblemente el nombre Jerjesa es justamente eh, por haber rechazado al Señor en esta visitación hacia ellos, ¿no es cierto? Ahora, Gadara igualmente, aunque está a 8 kilómetros, se sabe que, y hay inscripciones que eh, describen o dibujan a Gadara como llegando hasta el mar de Galilea, o la región de Gadara llegando hasta Galilea. Entonces, o fue aquí en el sur del mar, o tal vez Orígenes tenía razón, se trata de esta misma ciudad y hubo algún tipo de problema muy temprano en la transmisión del nombre de la ciudad. Pero es lo más probable que no haya sido Gerasa aquí en el sur, ¿no es cierto? El nombre que es la elección del Nestlé Aland por ser el término con más apoyo. Nuestro texto nos presenta toda esta situación, estamos medio pasados de tiempo, así que vamos a apurar un poquito. Nuestro texto presenta mucho de lo que se puede pensar en términos de la oposición entre lo sagrado y lo profano. Pensemos cómo toda la dinámica de la historia sucede en estos términos de un Jesús cruzando la frontera, el mar de Galilea o lo marginal, para invadir territorio profano, no solamente aquel territorio geográfico, sino especialmente el territorio dominado por Satanás o el mundo pagano, idólatra, contaminado, como lo vemos aquí en este cuadro, hasta más no poder. El endemoniado es representación o es encarnación realmente de todo lo profano. Gentil, que vive en territorio gentil e idólatra, que habita en un territorio impuro como es no una casa, no en vida civilizada o con límites como corresponde y como impone una casa o una vestimenta, sino en la desnudez de estar allí entre los sepulcros, entre las tumbas, eh, y poseído por una multitud de demonios, legión, el término militar para un grupo de entre 3.000 y 6.000 soldados romanos, es el nombre que adoptan estos demonios, y que optan por todo lo impuro. Antes de ir a su lugar de destino propio, el abismo para la condena, ellos piden ir a los cerdos. Obviamente en la tradición judía recordamos que la carne de cerdo es una de las carnes prohibidas para el consumo de Israel, por ser carne inválida para el culto en el templo, de modo que como carne es una carne impura y como animal es un animal impuro. Espíritus impuros que piden ser enviados a animales impuros y que terminan en un destino impuro para un animal ahogado. La carne ahogada también en la ley mosaica es carne impura o inválida para comer. De modo que todo el cuadro que tenemos aquí realmente es representación de un mundo contaminado, del mundo profano hasta el extremo realmente. Y este Jesús, como digo, invade este terreno y toma a este impuro para purificarlo, para liberarlo de las ataduras de Satanás, aunque parece negociar y transar o aceptar, conceder el pedido de los demonios, termina irónicamente haciendo aquello o termina sucediendo aquello que ellos temían, que es caer al lago y ser ahogados así. Eh, Así que la intervención de este Jesús, de este hombre santo entrando en lo profano, obviamente produce todo el terror
de estar invadiendo territorio controlado por Satanás, y produce toda la convulsión y reversión de situaciones que vemos hacia el final. Tanto el rechazo por el temor y por la incomodidad frente a este santo que se vuelve insoportable por ser ellos profanos, como también nueva vida totalmente diferente. El desnudo pasa a estar vestido, el incontrolable pasa a estar sentado a los pies del Señor, imagen propia de un catecúmeno, un alumno sentado a los pies del maestro, como lo vamos a tener particularmente pronto en Lucas 10, en la visita de Jesús a María y a Marta, ¿no es cierto? María como discípula que escucha y aprende del Señor y sentada también a los pies. Y ahora que durante tanto tiempo no había habitado en casas, ahora es enviado a tu casa, así como el Señor lo termina haciendo, no para destruir ni para exponer a la vergüenza, sino al contrario, para confesar todo lo que Dios había hecho por él, y es precisamente lo que él hace, dar testimonio o proclamar lo que Jesús hizo por él en el reconocimiento de la divinidad. El profano, que podríamos decir es el cubo 4, es purificado y atravesado por el espacio marginal e ingresado, insertado en la vida sagrada de un bautizado o de un liberado de la tiranía satánica, hecho como el cubo 1 aquí, insertado en la esfera de lo sagrado e insertado en la tarea propia de lo sagrado, que es proclamar las maravillas de Dios. Es bien interesante y bien lucano igualmente esto, que para ser insertado en la esfera de lo sagrado no es que le piden una mudanza de la Decápolis a Jerusalén para que ahí sí esté en el espacio de lo sagrado. El espacio de lo sagrado es su casa, territorio pagano, pero es su casa donde la iglesia nace. Esto en Hechos va a suceder y va a ser un gran tema realmente. Lo sagrado no va a ser la ciudad de Jerusalén, van a ser todos esos territorios paganos, allí donde el evangelio es proclamado y predicado por los apóstoles. De modo que lo que está sucediendo, como decía, con el exorcizado de no ir con Jesús siguiéndolo hasta Galilea y Jerusalén luego, sino ir a su casa, uno podría decir eso es territorio profano, pero ahora se vuelve, por causa de la palabra, territorio sagrado en el que este hombre santificado o purificado vive su vida sagrada. No tenemos mucho tiempo, así que dejo esto, sí, quizás solo me concentro en el texto de Gálatas. Este domingo, entonces, junto con el Evangelio, vamos a leer Isaías 65, Salmo 3 y Gálatas 3 hasta el 4, versículo 7. Gran texto bautismal acerca de cómo nosotros estábamos bajo los rudimentos de este mundo, tal cual el hombre endemoniado, pero cuando se cumplió el tiempo y el Hijo se hizo hombre, lo hizo a todo esto para hacernos a nosotros también herederos, redimidos y hijos adoptados del Padre. Así que hoy llamamos a Él Abba Padre. En Él fuimos bautizados, tanto judíos como griegos o paganos, como miembros del pueblo de Israel, para ser hechos uno en este Cristo. El texto, obviamente, y tal vez por esta connotación que Gálatas nos trae, tiene toda la connotación bautismal. En el bautismo nos sucede y nos sucedió lo mismo que le sucedió a este hombre. Fuimos purificados y liberados del dominio de Satanás, quien fue expulsado de nosotros y echado al abismo. Nosotros también éramos esto, por naturaleza y por nacimiento.
éramos impuros, vivíamos en tierra impura y nos comportábamos de una forma impura. Eh, y este Jesús, el Hijo del Altísimo, viniendo a nosotros, termina haciendo este mismo cambio repentino con nosotros, en nuestras propias historias, expulsando de nosotros a aquel bajo cuya tiranía estábamos sometidos y estábamos siendo destruidos, para al cambio producir este efecto de devolvernos la cordura, hacernos sentar a sus pies como catecúmenos suyos, eh, y ser habilitados a una vida sagrada de testificar aquello que Jesús como Dios hizo en nosotros. Los dos desenlaces me parece que plantean la tensión de ley y evangelio, obviamente, en términos de temor que rechace y repudia los efectos de la liberación de Satanás que el Señor trae. Quizá la advertencia de la ley y o la palabra de condena de la ley en la predicación puede entrar por vía de estos versículos 34 al 37, en cómo estos, que también son en realidad beneficiarios de la visitación del Hijo del Altísimo, y que, como decía Paul recién, deberían haberse alegrado y gozado de ver el efecto de la venida de este Cristo y de cómo Él los viene a liberar del dominio de Satanás, lo terminan rechazando y repudiando. Arthur Jass en su comentario señala que estos dos desenlaces, rechazo de parte de los habitantes y el contrario deseo de estar con el Señor y la obediencia o nueva obediencia a la que es enviado el exorcizado, refleja o hace eco de la parábola con la que el capítulo 8 abrió, la parábola del sembrador, que tiene efectos múltiples. Hay semillas que producen rechazo y repudio como estos habitantes de la región, y hay semillas que caen en buena tierra y producen todos estos frutos, como sucede con el endemoniado. Como digo, obviamente el Evangelio lo tenemos especialmente en el versículo 33, pero también en el desenlace 2, versículos 38 al 39, hablando del efecto que tuvo el bautismo en nosotros y la habilitación a esa vida sagrada de nosotros, profanos por naturaleza, pero los versículos previos nos abren las puertas para la advertencia a no sea cosa que nosotros que hemos recibido la visitación del Señor, todavía vivimos como en tinieblas, repudiando el don del exorcismo y de la liberación que el Señor trae a nosotros endemoniados, por abrazar la vieja vida, por no recibirlo a Él o no disponernos a recibir de Él los dones de nueva vida que Él viene a abrir para nosotros. Textos de las confesiones luteranas que son, me parece, relevantes para esto y que se vuelven como nuestro texto, y nuestro domingo va a ser una oportunidad para tomar en consideración, son los textos del catecismo, tanto menor como mayor, en la conexión que sucede entre la segunda parte, en el artículo segundo, la obra de Cristo como Señor que viene para liberarnos de la tiranía de Satanás, y la cuarta parte del catecismo menor y mayor referente al bautismo. Como todos este lenguaje de liberación de la tiranía se hace mío y tuyo particularmente en el bautismo. Allí, cuando Él nos quitó de las fauces de Satanás y nos sacó de esa vida de contaminación para vivir una nueva vida o vivir en nueva obediencia. Como digo, segundo artículo del credo y bautismo van a ser, me parece, grandes doctrinas o doctrinas que dominan teológicamente hablando la predicación de este texto,
y que nos permiten entender que esa historia del endemoniado es mi historia realmente y efectivamente. Él vino a hacerse mi Señor también, para liberarme de la tiranía, y esto lo hizo no solamente tomando mi carne al encarnarse, sino que lo hace hoy para la iglesia en la vida bautizada de la iglesia y en la liberación que se nos entrega en el agua bautismal. Bien, no sé si hay preguntas o comentarios, hermanos. Paul, no sé si... sí, diga ya. No, se me hace muy buena la conexión que trae este domingo con acerca del bautismo, y bueno, creo que ahí está el punto para la predicación, lo que usted nos está comentando. Sí, un profe nuestro de Paul y mío, Robert Kolb, él destaca esto como en el Catecismo Menor el mismo lenguaje que se usa en el segundo artículo del credo para hablar sobre Jesús y la obra de Jesús, es el lenguaje que Lutero utiliza también en la cuarta parte principal con respecto al bautismo. Es el mismo tipo de lenguaje que tenemos aquí, los mismos términos básicamente que se utilizan en las dos partes, y que uno, por lógica, va a terminar conectando la obra de Cristo en la cruz y resurrección y nuestro bautismo, pero desde un punto de vista lingüístico, de términos concretamente, se habla precisamente en términos de exorcismo en ambas partes del catecismo. Este Señor es Señor en cuanto que nos libera de la tiranía de aquel que nos tenía oprimidos, artículo segundo del credo. Y el beneficio que trae el bautismo o el uso propio del bautismo es una vida de exorcizado. Es el ser liberado de las ataduras de Satanás y de la contaminación que Satanás trae para la vida de uno. Así que Cole lo que dice es, Lutero intencionalmente utiliza los mismos términos para hablar en el segundo artículo del credo y en la cuarta parte principal del catecismo, y coincidentemente hablan en los términos propios de cómo Lutero entendía al bautismo realmente, como nuestro gran exorcismo. Así fue expulsado Satanás. Y así fuimos arrancados de las fauces de Satanás y de esta vida destinada al abismo infernal para ser traídos nuevamente a la esfera de lo sagrado, como hablábamos recién. Sí, interesante lo que sucede, que si ponemos todo esto en órbita con el mismo Cristo, pensando en esta parte donde va al otro lado del mar, y la parte esta donde Cristo es bautizado y se sumerge en las aguas del río Jordán para asumir todos nuestros pecados ahí, asumiendo nuestra carne, asumiendo los pecados, consagrando las aguas bautismales. Y después de la crucifixión, muerte y resurrección, deja este mandato bautismal, ¿no? Que ahora se deja notar con lo que sucede con este mismo endemoniado, pero también con todos los bautizados, ¿no? Bautizar para que sean discípulos, que es catecúmenos, uno de los principales temas con los que arranca Lucas, y que estos mismos vayan, y dice, para que sean enseñados. Ahí entonces está la dupla, ¿no? del bautismo, ¿no? Ser bautizados y ser enseñados. Y ese es el punto, ¿no? Al que también ahora nosotros recibimos el beneficio y la enseñanza de la cuna a la sepultura, ¿no? Tal cual. Noten cómo toda la imagen que trae Lucas aquí con respecto al estado en el que quedó el exorcizado es profundamente bautismal. No solamente a él le pasó lo que pasa en el bautismo, el gran exorcismo, el ser arrancado debajo de Satanás para ser puesto debajo del Señor, sino que
tenemos aquí toda esta descripción de discípulo sentado a los pies, aprendiendo ahora del Señor, recuperando la cordura en el verbo sofroneo. Este vuelve a ser sófronos, que en el lenguaje de la Septuaginta o en Proverbios, en la versión griega de Proverbios, es el sabio o no el necio, sino el sabio, el que aprende realmente de la palabra de Dios y aprende temiendo al Señor, por vía del temor del Señor como principio de la sabiduría. Aprende o está sentado a los pies del Señor para aprender y está revestido como bautizado. Ya no está más desnudo en su vergüenza, sino ahora está revestido y Perdió la conexión. Volví. Decía, finalmente, a volver, para volver a casa también y dar testimonio o proclamar las cosas que el Señor ha hecho conmigo, ¿no es cierto? Es todo el cuadro propio de la vida de bautizado y de la vida de la iglesia que ahora, después de la muerte, resurrección y entrega del Espíritu Santo, la iglesia misma como bautizada empieza a caminar. Entonces, el endemoniado exorcizado aquí no solamente me representa a mí personalmente, sino representa a la iglesia entera en el tiempo en el que empieza a caminar ahora, como iglesia catecúmena, iglesia sacada de debajo de la tiranía de Satanás para ser puesta bajo él en su reino, ¿no? Nos representa a todos en el estado o a toda la iglesia, a todos los creyentes en el estado de bautizados, con toda la imagen esta, como digo, propia de un bautizado, ¿no? Sucedió así, obviamente, pero al mismo tiempo Lucas no por nada lo describe como sucedió. Y con toda esta imagen propia de un recién bautizado, a los pies del Señor, revestido, recuperando la cordura, que es la conciencia del pecado y de la justicia, para salir a casa, ir a casa o volver a casa y hacer o ser lo que tenemos el privilegio de ser, testigos de la obra que Cristo hizo en nuestro favor. Muy bien, hermanos, gracias por el tiempo y por la paciencia. Pastor Esdras quiere guiarnos en oración, ¿puede ser? Para terminar. Bien, oramos. Bondadoso y eterno Dios, fuente y origen de toda bondad, que has dignado, según tu misericordia, a ponernos en la proclamación de tu palabra, mediante tu amor y misericordia, pese a que muchas veces no podemos lograr llegar a entender esa obra de misericordia hacia nosotros. Gracias por tu enseñanza y por este texto en el cual pudimos estudiar en esta tarde, y que podamos también así poder llevar este mensaje de amor y de gracia a tu pueblo, a tu iglesia, para que ellos también puedan ser consolados mediante esa liberación que tú has hecho a cada uno de tus hijos por medio del santo bautismo. En tu nombre, oh Cristo, oramos. Amén. Amén. Bueno, Gracias, Esdras. Recordamos que el material ahora lo vamos a hacer accesible. El video también va a estar en el muro de Facebook de Samuel Pérez, ¿no es cierto? sí.
Pérez. Sí, ahí va a estar, de ahí pueden buscarme y de ahí los va a mandar al canal de YouTube para que puedan verlo. Y también recibiendo yo este material, lo hago llegar a todos. Entonces, para que estén, cualquiera que no le llegue el material, hágame saber para podérselo reenviar. Perfecto. Gracias, hermanos, por el tiempo y por la Muchas gracias. participación también. Un abrazo.